106.9 XHSCCT, Red San José Radio, la nueva expresión radial. Buenos días. El equipo laico al servicio de la pastoral, a través del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, presentan Zagales del Buen Pastor. Muy buenos días, ser luz y sal, queridos hermanos que nos siguen semana a semana en este su programa Zagales del Buen Pastor, y que además nos han seguido en esas transmisiones en Red San José Radio en el 106.9 de FM. Qué alegría, hermanos, hermanas, poderles saludar nuevamente con mucho cariño. Mi nombre es Luis Gerardo García, de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Santa María Totoltepec. En esta emisión más de Zagales del Buen Pastor, saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de www.encuentroconlaverdadradio.com, y también saludo con mucho gusto a quienes nos ven a través de Facebook en programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Sean todos ustedes bienvenidos. Y sin más que decir, antes que otra cosa, pongámonos en presencia de nuestro Señor. Hagamos un alto en nuestro acelerado caminar, pidiendo su auxilio para compartir esta reflexión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu infinita misericordia, al permitirnos vivir un día y un programa más. Derrama tu Espíritu Santo en nuestra mente y corazones, para que al compartirla, seamos ese instrumento de tu palabra y llevemos ese mensaje que tú quieres que llegue a los corazones de nuestros hermanos. Te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos que nos ven y escuchan, los invitamos a que nos dejen saber su opinión al número 722-319-2544. Este es el WhatsApp de la estación 722-319-2544. Muy bien, en este programa número 37 ya, hermanos, de Zagales del Buen Pastor, reflexionaremos la lección número 36. Fíjense qué título: Las dos ciudades. Las autoridades religiosa y civil norman la vida terrena del hombre. Y para esto tengo el super gusto de presentar a mis hermanitas invitadas, María Guadalupe de San José el Sagrario. Hermanita, bienvenida, adelante. Buenos días, hermano Luis Gerardo. Soy María Guadalupe, estimados auditorio. Un gusto estar compartiendo con ustedes esta nueva lección. Buenos días. Sea usted muy bienvenida. Hermanita Sandra, también me da muchísimo gusto recibirla. Sandra Arismendi, ella es del centro de Santa Bárbara. Hermana. Hola, buenos días, hermano Gerardo. Mi nombre es Sandra Elizabeth Arismendi Peñalosa y estoy cursando el 5º grado de Escuela de Pastoral, y aparte soy directora del 2º grado de la Iglesia de Los Ángeles. Excelente, sean ustedes bienvenidas, hermanas, y gracias por querer reflexionar esta lección. Y bueno, vamos a ir retomando el transcurso de nuestras lecciones. En ocasiones anteriores se ha mencionado que el mundo es un antagonista de Cristo nuestro Señor, de su fe, de sus enseñanzas, de su moral. Pero nuestro Señor lo sabía y lo dejó así saber a sus apóstoles. Lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 18, donde dice: me han odiado antes que a ustedes. Y nos llama inclusive adúlteros porque lo traicionamos al ser o al querer ser más amigos del mundo que de Él. Así lo dice también en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Nos dice que no seamos del mundo, aunque vivamos en Él, pero tenemos que buscar nuestra santificación en el mundo. También en la lección anterior se habló del 4º mandamiento del Decálogo, donde se menciona el principio de autoridad que se da en el mundo. Se mencionó que la convivencia humana requiere del orden y el orden requiere de la autoridad, ya que sin este orden la sociedad sería un caos.
También que toda autoridad tiene su principio en Dios. Muy bien, metiéndonos a nuestra lección. El hombre vive dos vidas distintas, pero ligadas e integradas. La vida temporal, la que se refiere al cuerpo, tiene un límite. Algún día vamos a dejar de existir. Y la vida del espíritu, todo aquello que tiene que ver con lo espiritual, esa parte es la eterna. Decimos también que alma y cuerpo están estrechamente ligados. El cuerpo no vive sin el alma, y el alma sin un cuerpo ya no es un individuo. Muy bien, comenzamos con estas preguntas y empiezo con mi hermana Lupita. Hermana Lupita, ¿cómo son esas dos maneras de realizarse? Con gusto, hermano Luis Gerardo. En relación a la forma de ser, a la esencia y naturaleza del hombre, este mismo puede tener o tiene a la vez dos realizaciones. A una le llamamos realización temporal y a la otra realización perdurable. La realización temporal consiste en que el hombre persigue sus fines económicos, sociales, profesionales, en cuestiones terrenales. Su vocación, la elección de elegir una profesión, una pareja o un tipo de vida. Y en cuestión de relación temporal, más bien la siguiente podría ser estar dentro de una gracia con el Señor para poder alcanzar así la eternidad y la santidad. Muy bien, hermana. Así es. Y solo para mencionar ejemplos de realizarse temporalmente, un buen trabajo, tener una buena economía. Hay quienes dicen que por tener muchos amigos se sienten realizados. Pero ¿qué tal en el caso de la vida perdurable? Acciones buenas para la vida eterna, como que seamos orantes, que hagamos el ayuno que nos recomiendan para fortalecer el cuerpo, que estemos en alguna misión de evangelización, atraer a más hermanos, a que cumplamos los sacramentos, en fin, servicio a la parroquia, perdonar a más hermanos. De esa manera podemos realizarnos espiritualmente. Hermanita Sandra, ¿se pueden realizar estas dos maneras de manera separada? No, hermano, no, hermano Gerardo, no se pueden separar. ¿Por qué razón? Porque es un solo cuerpo. Entonces, al momento de que es el cuerpo está formado cuerpo y alma. Entonces, al momento en que se llegase a desprender el alma del cuerpo es cuando ya somos llamados a Dios. Por esa razón, nosotros es como el agua. Si nos falta el agua, pues nos falta todo para hidratar el cuerpo. Así es el cuerpo y la alma. Entonces, al momento en que se desprenda es porque ya estamos ante la presencia de Dios y el cuerpo ya está en la tierra y lo que queda es el alma, lo que podemos llamar que es el espíritu. Así es, y es la que va a Dios. Muy bien. También nos recomienda, hermanito, nuestra lección, que en Romanos 6, capítulo 6, versículo 12 al 13, que no reine el pecado en nuestro cuerpo y a nuestras apetencias. Más bien debemos ofrecer nuestra vida a Dios para el servicio, para la oración, para ayudar, en fin. Hermanita Lupita, debido a estas dos realizaciones, ¿cuáles son las dos jurisdicciones que se mencionan en la lección? Sí, hermano Luis Gerardo, las jurisdicciones para empezar es una autoridad, pero entendamos el principio que es jurisdicción. Juris, que viene del latín juris, derecho, y dictatio, que es dictado, lo que nos indica que esta autoridad es la que va a prevalecer para poder generar estas dos realizaciones. En un sentido de concepto, podremos identificarlo como la potestad que tiene una persona para dictaminar sobre el derecho de otra. Quiere decir que esta persona va a poder dirigir o encaminar al individuo para poder encaminarlo de manera eficaz y llevarlo a buen fin en la realización temporal o la perdurable. En este sentido tenemos dos autoridades, la autoridad civil y la autoridad espiritual o eclesial. Ambas se van a conjugar para que abarquen en conjunto la vida del hombre, que comienza, obviamente desde su concepción, hasta el fin último de que es la muerte. Podemos llamarle de alguna forma un poco el fin escatológico. De acuerdo completamente. Y para nuestros hermanitos que nos escuchan, este fin escatológico, escatología quiere decir todo aquello que va a suceder hacia el fin de los tiempos.
Hermano que nos escuchas, ¿te estás preparando para ese día? ¿Te estás preparando para estar bien hacia el final de los tiempos? Bueno, eso se refiere la escatología. Hermanita Sandra, ¿qué nos menciona el cuarto mandamiento de la vida civil? Adelante. Sí, hermano Gerardo, el cuarto mandamiento nos menciona a que algunos cristianos, la vida civil está ajena de la ley de Dios, cuando no es así, cuando hasta la ley también la está rigiendo Dios. Entonces es la fuerza, es la vida pública, pero siempre nos enfocamos más en lo público que en lo de Dios. Y lo más hermoso que nos habla el cuarto mandamiento, cuando nos los aprendemos, es honra a tu padre y a tu madre. Pero y ya estudiándolo, estando ya en la escuela de pastoral, ya nos enseñan los otros significados, y aquí nos está hablando de lo que es la vida civil, y también nos despliegan el significado. La vida civil dice, lat civitas es igual a ciudad, y cives ciudadano, que es ajena a la ley de Dios, y hay eficazmente quienes conceptúan que Dios y su divina voluntad. Entonces nos tenemos que enfocar más a las cosas de Dios, y siempre nos enfocamos más a la vida mundana y nos olvidamos de estar en la presencia de Él. Todo, entonces ya ahí ya no estamos acatando lo que es su mandamiento y estarnos rigiendo como Él nos pide que seamos y hagamos. De acuerdo, muy bien. Y podemos redondear la idea diciendo que toda autoridad viene de Dios. Y así dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, del 1 al 2. Si nos oponemos al orden divino. Así es que hay que respetar la autoridad civil. Es decir, a mi delegado, es decir, a mi presidente municipal. Lo que diga, pues bueno, es la autoridad. Hermana Lupita, ¿cuál es la definición de autoridad pública y cuáles son sus principios? Con Adelante. gusto, hermano Luis Gerardo. Autoridad pública es obviamente la autoridad, ya sea eclesial o terrenal, que va a conducir al ser humano o a un grupo de individuos. En esta autoridad se puede entender como una facultad también, una facultad de mando. Pero ¿cómo se obtiene esa facultad de mando? Para entenderla tenemos dos puntos importantes. La facultad de mando es otorgada, es decir, no la podemos obtener por sí solos. Regularmente esto lo podemos obtener de una forma, ya sea por elección divina, como veíamos en las lecciones anteriores, cuando se elegía algún rey o sacerdote, o bien por voto público. En cierta forma, esto va a legitimarse. ¿Cómo es legitimarse? Que sea aceptada por el pueblo. Cuando es aceptada por el pueblo, podemos determinar que ya está legítima, que es una autoridad legítima y que va a llevar a un buen punto, o sea, un buen gobierno. Lo siguiente es que la misión importante de esta autoridad pública es que genere orden, que establezca el orden, que conduzca a un ambiente de convivencia, de cooperación y progreso. Tomemos en cuenta también que aunque sea autoridad, forma parte de un grupo de personas y que es un servidor público, un servicio al público más bien. Y entonces debe de tenerse igual respeto mutuo entre la autoridad y el pueblo. Igualmente con la autoridad eclesiástica, que también tiene de cierta forma un aspecto de elección divina, como por ejemplo cuando elegimos al Papa a través del Espíritu Santo. Muy bien, hermana. Entonces, hermanos, para que nos quede súper claro, ya lo dijo la hermana, aquel que es autoridad es ante todo un servidor del pueblo. Es un representante también, entonces, de la autoridad divina, ¿verdad? Porque decimos que viene de Dios. Para los hombres y para la sociedad. Ojo con este punto que dijo mi hermana. Aun cuando la elección no haya sido legítima, debemos respetar, esperando que se mantenga el orden, la cooperación y el progreso. Hermanita Sandra, ¿nos puede ayudar describiendo el régimen de democracia? Sí, hermano Gerardo, la palabra la democracia es la facultad de elección de gobernantes. Y entonces la democracia, esa palabra está escrita en griego, el cual nos dice, demos es igual a pueblo, kratos es igual a fuerza, poder y dominio. Expresa el poder detentado por el pueblo. Entonces, en este caso, nosotros acabamos de pasar también una parte importante, de cual tuvimos que elegir lo que fue a nuestro presidente, diputados, senadores. Y aunque no nos hubiera gustado, tenemos que respetar, porque fue lo que votamos los ciudadanos, los que votamos el pueblo.
Entonces esto es una parte importante que y lo principal, que hagamos, conozcamos la palabra democracia, porque hay veces que no todos conocemos el concepto de democracia, y todo esto también va ligado a las cosas, a las cosas de Dios, porque también está en la democracia, también llevamos democracia en la iglesia, que ahí ya es religioso. Entonces, y va dirigido por los gobernantes y por el pueblo nos elige, y aquí es diferente, porque aquí la iglesia elige lo que es al Papa. Entonces va todo de la mano, todo va democrático y cristiano. Excelente, hermana. Muy bien, así es. Como dice mi hermana, ejemplos de democracia puede ser todas aquellas naciones que eligen a sus gobernantes saliendo a votar. Hermanas, ¿qué creen? Que vamos a hacer el primer corte. De verdad, muchísimas gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan. Permítanos hacer una pausa recordándoles a nuestros radioescuchas que nos escriban al 722-319-2544. Sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, sus opiniones. Déjenos saberlos, y también a aquellos hermanos que nos ven a través de www.encuentroconlaverdadradio.com. No se vayan, hermanos, regresamos. El amor de Cristo nos apremia, hasta que Cristo se forme en ustedes. Zagales del Buen Pastor. Regresamos. Desde pequeño sembró su mamita con mucho amor una semilla para sus hermanos en el Señor. Con caridad y bondad la regaba y germinó el gran deseo de ser para Cristo su fiel servidor. La semillita sembrada en la tierra buena que había en su corazón, pronto crecía para que brotaran los frutos de Dios. Esa semilla se llama servicio, y nuestro hermano Vicente aceptó con alegría, voluntad y sacrificio como su Señor. Ser luz y sal para el desorientado, y quien aún no conocen a Dios, es lo que tú nos enseñas, hermano, llevando al Señor. Ser luz y sal para ir anunciando la buena nueva de Cristo Jesús. Él nos promete la gloria después de llevar nuestra cruz. La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a sus campos, dice el Señor. Ser un apoyo para el sacerdote fue la inquietud que te inspiró el Espíritu Santo. ¡Qué gran virtud! Poco a poco le fuiste acercando almas a Dios, pues también quieres, hermano Vicente, nuestra salvación. La semillita que fuiste sembrando entre tus hermanos también ya creció, con el rosario de Santa María por su intercesión. Ya no estás con nosotros, pero dejaste un ejemplo a seguir, dar gloria al Padre según nuestras fuerzas antes de morir. Ser luz y sal para ir compartiendo una palabra de aliento y amor a todo aquel que se encuentra sufriendo en
ser luz y sal para ir al encuentro de aquel hambriento y sediento de paz. Ánimo, hermano, que Cristo te espera y te viene a salvar. Ser luz y sal para el desorientado y quien aún no conocen a Dios, es lo que tú nos enseñas, hermano, llevando al Señor. Ser luz y sal para ir compartiendo una palabra de aliento y amor a todo aquel que se encuentra sufriendo en su tribulación. En su tribulación, en su tribulación. Luz y sal, reunir y servir. Ser luz y sal, la aspiración de llegar a iluminar al mundo como obra de su fe y darle sabor por medio de su testimonio. Zagales del Buen Pastor. Continuamos. Continuamos, mis queridos hermanos, en este su programa Zagales del Buen Pastor. Yo soy Gerardo García y en esta lección, en este momento estamos reflexionando la lección número 36. Las dos ciudades. Las autoridades religiosa y civil norman la vida terrena del hombre. Antes de continuar, tenemos por aquí saludos. Saludos al padre Fray Juan Carlos del Real Rodríguez, al padre Óscar Flores Ramírez, al padre David Castillo Manjarres, al padre Héctor Regil García y al padre Ignacio. Muchos saludos a ellos. Arafati nos escribe: buenos días, equipo de radio, Dios y el Espíritu Santo las bendiga, nos bendiga. Lizzy Sandoval nos manda saludos a todos los hermanos, gracias por su servicio y busquemos, ella da el consejo, busquemos dar buenos cristianos en el mundo. Gracias, Lizzy. Arafati también nos vuelve a decir saludos y agradecimientos al padre Jorge Rosas. Maya Hernández, saludos y gracias por compartir. Roberto Camacho tiene una pregunta, hermanas. ¿Por qué el ser humano ha preferido gobiernos y autoridades civiles y ha despreciado los gobiernos teocráticos al grado de, como en México, separar la iglesia del Estado? Adelante, hermanita Sara. Pues esa pregunta sí es muy importante. Aquí debemos de hacer conciencia nosotros también como seres humanos y como cristianos, que siempre nos ofertan sus propuestas. Sus propuestas y todo eso, y de esa parte de ahí también hay que meternos un poquito lo que es a su vida personal, no personal, sino qué religión lleva, porque entonces al momento ya nosotros nada más vamos a votar por votar. Por eso les digo que es muy importante conocer la democracia. No todos tenemos el concepto de democracia, por esa razón estamos votando nada más así por votar, pero jamás nos metemos en lo que es la religión y lo que son lo que es las leyes. Entonces sí es muy importante que cuando veamos esas que llegan las propuestas de los candidatos y todo, también nos enfoquemos un poquito a qué religión tiene, qué tipo de, en qué se enfocan más ellos, o sea, si son católicos, cristianos, musulmanes, lo que sea, pero también hay que enfocarnos porque ya nada más ya nada más llegamos a votar por votar. Okay. Así es, tendríamos que buscar un gobierno teocrático donde nos reine Dios, ¿va? En el corazón, para poder hacer las cosas de mejor forma. Continuamos con nuestra lección. Hablábamos de democracia y dábamos unos ejemplos. Hermana Lupita, ¿nos puedes comentar la diferencia entre pueblo, entre sociedad y masa? Con gusto, hermano Luis Gerardo. Para entender bien hacia dónde va a dirigir esta autoridad o esta democracia, tenemos que identificar qué es primeramente pueblo, que es el conjunto de individuos que coinciden en un territorio y que conservan un acervo común de religión, de idiomas, de costumbres y de tradiciones. De este mismo segmento se genera una sociedad. La sociedad es el mismo pueblo, pero ya de una forma organizada y estable, donde se van a establecer ciertas reglas, valores y principios. Tengamos en cuenta también aquí que la base fundamental en una sociedad es la familia. En la familia es donde se siembran los mejores valores, sentimientos y formamos al futuro ser humano.
De aquí que si queremos que una sociedad camine en buen sentido, pues la familia es importante, porque es ahí donde hacemos el efecto espejo. Lo que se refleja en la familia se va a reflejar en la sociedad. Y por último tenemos la masa. La masa es un segmento de esta sociedad que finalmente se desgrega o se desintegra con el fin de tener ideales propios, algunas veces con afán de ejercer justicia por propia mano y algunas veces generando ideas que no vienen al caso ni el contexto. De forma de una manera desorganizada, inestable, y regularmente tienen una temporalidad muy corta. Y estas serían las identificaciones de estos conceptos. De acuerdo, hermana. Muchísimas gracias. Ok, con este contexto, hermanita Sandra, ¿cuál es la actitud correcta del cristiano en la vida pública? Adelante. La actitud correcta, sí, hermano Gerardo, la actitud correcta proviene acerca de los vicios en los que puede ingerir la vida pública, en la ansia de poder, en la arbitrariedad y lo más importante, el beneficio personal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos, siempre estamos buscando nuestro beneficio personal, no estamos viendo lo que es el cristiano, ¿no? Y aquí pongamos el ejemplo, el muy importante que tenemos que ser y dar testimonio de cuando llega y nos para la patrulla o algo. Lo primero que hacemos es ver cuánto le vamos a dar, que en lugar de recibir la multa, ¿no? Porque si me pasé el alto o cometí alguna arbitrariedad, pues llegar y deme mi multa para poder ser un cristiano recto, ser un cristiano en la vida pública y ser ejemplo. Porque hay veces que nos comportamos de dos maneras, ¿no? Cuando estamos en la iglesia nos portamos bien y todo, y hablamos de Dios, pero salimos de la iglesia, ya no llevamos lo que es el cristianismo, y ahí ya no llevamos el ejemplo para poder decir que llevemos el cristiano en la vida pública. Ahí estamos haciendo también corrupción, de llegar, en lugar de corregir, nos estamos corrompiendo, ¿no? Así es, hermana. La actitud correcta del cristiano es aceptar ser responsables, ¿no? Si como dice usted, cometimos alguna infracción, debemos cumplir con lo que nos diga la autoridad, ¿no? Si nos levantan una multa, pues hay que pagarla porque seguramente hicimos o cometimos alguna infracción. También, hermanos, es correcto decir que nuestra actitud debe de ser de servicio, no de servirnos. Recordemos que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, del versículos 25 al 28, nuestro Señor nos enseña que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y ese es el mismo ejemplo que nosotros tenemos que seguir, siempre buscando el servir. Y así debería de ser en la vida pública con nuestros gobernantes. Hermana Lupita, ¿cuáles son los deberes de los agentes de la autoridad? Adelante. Sí, hermano, mire, los deberes de los agentes de la autoridad, para empezar, son aquellas personas que van a colaborar o tienen como actividad colaborar con la autoridad pública y que deben de ser sujetas de un salario. Su función va a ser el proveer de justicia, de respeto, de dignidad humana, de proceder de esa forma para que todos los individuos puedan tener una participación armoniosa y una convivencia armoniosa dentro de la sociedad. Si buscamos un reflejo o fundamento de esto, podemos ver el exhorto que hizo San Juan Bautista en el Evangelio según San Lucas, en el número 3, que decía que los cobradores de impuestos no exigieran más de lo debido y que los soldados tampoco quisieran obtener ingresos de las demás personas, sino que se considerara únicamente con su salario. ¿Qué significa esto? Que tratemos de no propiciar y de no tampoco aceptar la corrupción o la extorsión, porque ellos, al igual que nosotros, son seres humanos y debemos de establecer un ejemplo, más que el hablar con consejos o con palabras, ser ejemplo para todos los demás. Correcto, hermana. Y vamos a subrayar esas palabras que usted dijo, justicia, que podemos decir que es que tenga cada quien lo que realmente merece, respeto, ingreso que les corresponde a las autoridades, no que pidan más, y la no extorsión. Bien dicho. Hermanita Sandra,
¿Cómo debe ser entonces la actitud de nosotros los cristianos ante los gobernantes? Sí, hermano Gerardo, la actitud de nosotros como ciudadanos debe de ser con respeto y no difamar, no levantar actas ni nada y llegar y mentir. Todo debe de ser con respeto para todos y no nada más a los gobernantes, sino también si trabajamos y todo, tiene que ser también a nuestros jefes inmediatos, las personas que son los que nos están mandando, pero lo importante es el respeto ante todo, porque luego esa es una de las partes que se nos olvida, que tenemos jefes y tenemos gobernantes, y lo importante es que si vamos a hacer algo que sea bien fundamentado, y aparte que todo sea ahora sí con la ley de Dios, porque luego queremos difamar, queremos hacer las cosas en contra de alguien, pero con cosas verdaderas, no con mentiras, porque si no, ya no es la actitud correcta de un cristiano. Completamente de acuerdo, hermana. Aunado a esto, hermanos, tenemos que ser orantes por la autoridad. Seamos también, a causa de nuestro Señor Jesucristo, sumisos, astutos también, ¿verdad? Él también lo dijo, sean astutos, pero ante la autoridad tenemos que ser sumisos, busquemos ayudar, sumar. También quisiera comentar, hermanos que nos escuchan, hermanitas, debemos entender que tenemos gastos públicos en nuestras ciudades, el gobierno las tiene, y la manera de sostener estos gastos públicos, como el alumbrado público, cómo mantener bien los parques, las escuelas públicas que necesitan mantenimiento, pues es a través de nuestros impuestos. Si no los pagamos, pues no van a tener esos recursos para arreglar. Por eso es que luego también no vemos beneficios en el pavimento de las ciudades, vemos calles que no están alumbradas, pues por falta de nuestros impuestos. Si bien es cierto, los pagamos y el gobierno decide hacer otra cosa, eso no nos compete a nosotros. Nosotros debemos de cumplir como ciudadanos. Paguemos nuestros impuestos, hermanos, para que en algún momento dado el gobierno actúe. Hermana Lupita, ¿cuál es la obligación más común o la obligación común a gobernantes y gobernados? Sí, hermano Ricardo, la obligación común la entendemos como que sobre la autoridad no va a recaer todo el trabajo que se debe realizar en una sociedad. Más bien, él tiene que delegar en ciertas funciones, ciertas actividades. Como ser humano también va a tener errores. Y para poder corregir esos errores en los proyectos o en las instituciones o los organismos que estén apoyándolo, va a requerir que el pueblo en sí pueda también apoyar de alguna forma, como con las encuestas, con las opiniones, aceptando esas opiniones y poder así ir corrigiendo, desmenuzando bien el proyecto para que toda la sociedad pueda estar dentro de un ambiente armonioso y de paz. De otra forma se genera una oposición y muchas veces es violenta, lo que no es muy benéfico para un pueblo, a un cierto grupo de personas. Entonces debemos de conducirnos ambos, tanto la autoridad como los gobernados, con respeto, con una buena opinión, con una sana crítica, una crítica constructiva como la conocemos, y pues así podemos ir llevando a buen puerto lo que es el desarrollo y el progreso de una sociedad. Así es, como lo comenta mi hermana, hermanos que nos escuchan, debe de ser con respeto, debemos apoyar al gobierno con respeto, apuntar cuando tengan fallas, apuntarlas, es nuestro deber. Levantar la mano, denunciar apropiadamente, ¿no? Debe de haber los métodos correctos para que podamos levantar denuncia por algo que no esté funcionando, pero también si el gobierno tiene aciertos, hay que aplaudirlos, ¿no? Si tienen también aciertos, hay que reconocer que el gobierno está haciendo algo bien y, bueno, continuar con esa paz. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y quisiera también detenerme un poquito en esta parte de los impuestos. Hermanitos, tenemos muchos impuestos. De por sí ya pagamos la parte del IVA, ¿no? En los alimentos, en muchos productos, el IVA. En nuestros sueldos quincenales también pagamos un impuesto que va hacia el gobierno.
Entonces, todo eso ayuda a que justamente se mantenga nuestra ciudad en orden. Nos ayuda a que continuemos teniendo nuestras calles pintadas, nuestros parques alumbrados, ¿no? Porque también por eso hay tantos robos, porque la gente ya no puede caminar con tranquilidad si es que está oscuro, ¿no? Entonces, por eso es que requerimos cumplir con nuestra labor de ciudadanos, a pagar nuestro impuesto predial, a pagar la luz, el agua, el gas. Todas esas cuestiones son parte de nuestro caminar diario en esta comunidad, vivir en sociedad. Así es que seamos obedientes, seamos respetuosos de nuestros gobernantes. Hermanitas, hemos llegado al término de nuestro segundo bloque. Así es que vamos a pedirle a nuestros hermanos que nos siguen, que nos escuchan a través de www.encuentroconlaverdadradio.com, que nos escriban, ¿verdad? A ver qué opinan y que nos dejen saber también sus opiniones al WhatsApp número 722-319-2544. Y hermanos, no se vayan porque se está poniendo realmente interesante nuestra lección y reconociendo el principio de autoridad. Así es que regresamos. El amor de Cristo nos apremia, hasta que Cristo se forme en ustedes. Zagales del Buen Pastor. Regresamos. Solo con amor lograrás que este mundo gire mejor. Solo con amor tú tendrás maravillas a tu alrededor. Quizás nos aterren los vientos que soplan para que no podamos llegar. Es cierto que existen barreras, pero también el poder de la amistad. Solo con amor en ti mismo podrás dar a los demás. Solo con amor tú sabrás que los sueños se hacen realidad. Quizás algún día tú puedas caer, no te preocupes, eso te hará crecer.
Ser luz y sal, la aspiración de llegar a iluminar al mundo como obra de su fe y darle sabor por medio de su testimonio. Zagales del Buen Pastor. Continuamos. Continuamos en este tu programa Zagales del Buen Pastor. Yo soy Gerardo García y seguimos reflexionando la lección número 36, las dos ciudades. Las autoridades religiosa y civil norman la vida terrena del hombre. Bueno, en realidad sí la forman y la norman. Voy a mandar unos saludos, hermanitas, antes de continuar. Raúlito Canseco, gracias por compartir el mensaje de Dios. Felicidades a las participantes y a los participantes. Gracias, Raúl. Adriana Alonso, Luz y Sal, hermanos, muy buenos días. De San Bartolomé Apóstol. Arafati, saludos al padre Santiago Ruiz May y Ricardo Talavera. Gracias, hermana. Carmen Loza, buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Gracias, hermana. Centro Santiago Apóstol, Luz y Sal, también nos mandan saludar. Gaby Velázquez, Luz y Sal, saludos a todos. Jazz Cruz, Luz y Sal, Centros Santa María de la Asunción. Gracias, Jazz. Lizzy Sandoval, nuevamente, hermanas, si yo hago un acto de corrupción, ¿habría autoridad? ¿Es un pecado? Sí, es un pecado porque lo dice, entonces ya nos estamos contradiciendo en lo que es lo correcto de un cristiano. Entonces, ahí ya sabemos, y de antemano sabemos que tenemos ya conciencia, y así como nos los está poniendo la pregunta, la hermana sabe que de antemano que es pecado. Entonces yo siento que ya lo único que la hermana nos está pidiendo es reafirmar su pregunta, porque eso sí es un pecado, llegar o pagar o hacer una corrupción. Entonces de antemano todos lo sabemos y ya ahí ya nos contradecimos. Es un pecado, ¿debo confesarlo? Sí tendría que confesarlo para que ella esté tranquila. Ok, así es. Mi sugerencia sería que si lo hiciste con premeditación, con alevosía y con ventaja, estás cometiendo un pecado mortal. Si es de tu desconocimiento, podrías considerarse venial, pero sí hay que confesarlo. Muy bien, continuamos con los saludos. Ángela Estrada Ramírez, Luz y Sal, gracias por sus enseñanzas, nos enriquecen en conocimiento y para ser mejor pueblo de Dios. Gracias, hermanita, qué bonita opinión. Arturo Robles Montero, de Región Metepec, saludos y felicitaciones a ustedes también, hermanas. Gracias. García Mari, saludos y bendiciones a todo el equipo. Gracias, hermana. Roberto Camacho también nos manda saludos. Mari Segundo, Luz y Sal, hermanos, saludos desde la Asunción de María en Cacalomacán. Continuamos con nuestra lección, hermanos, y decimos que Cristo podía haber dejado el gobierno de la vida espiritual en manos de ángeles, ¿verdad? Él pudo haberlo hecho. Cristo lo podía todo o lo puede todo porque es Dios, pero decidió dejarlo en manos de hombres. Quiso delegar esa autoridad en los hombres y así fue como instituyó la iglesia para ser gobernada por los que conocemos como los 12 apóstoles, dejando la primicia en nuestro apóstol San Pedro. Hermanita Sandra, ¿me puede mencionar cómo se transmite la autoridad en la iglesia y quiénes son esos 12 apóstoles que Cristo eligió? Adelante. Sí, hermano Gerardo, Cristo podía haber sido fácil que él gobernara, ¿no? Pero la vida espiritual en manos de ángeles o gobernar, él dictamina, pero quiere delegar su autoridad a los hombres. Entonces en esto nos dice que Jesús instituyó la iglesia para ser gobernada por los apóstoles y con la primicia de San Pedro. O sea, aquí nos pone a San Pedro que fuera ahora sí el sucesor de Cristo, porque ya cuando él fue crucificado, ya dejó a cargo a Pedro. Pero miren, es tan bonita la religión, es tan bonito estar en la escuela de pastoral, porque aquí nos dice que es San Pedro al que dejó al mando en ese tiempo, cuando él fue crucificado. Y lo bonito es que también ahorita está a cargo lo que es el Padre, que como la palabra dice Papa, es el sucesor de Pedro. Entonces ahí es a donde nos explica que el Papa va siendo sucesor
de Pedro, y esto y va siguiendo también lo que son los apóstoles. Entonces aquí los apóstoles fueron 12, que fueron los 12 apóstoles. Fueron los 12 apóstoles que Cristo eligió. Que Cristo eligió. Entonces aquí nos dice que fue primero fue Simón, el segundo fue el cananeo y Judas, el primero fue Simón Pedro. Y después de eso fue su hermano Andrés. Y ¿cómo se llama? Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón y aparte recordemos que tuvo que ser los 12 apóstoles, y en esto fue el que entregó a Jesús, fue Judas Iscariote. Entonces ya ahí al cumplir esa profecía ya se llegó a hacer, y de lugar de Judas entró Matías, que fue el elegido a través de oración. Así es, hermana, muy bien. Solo para que queden claros los nombres, el primero fue Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, que fue el mismo que lo entregó. Y también mencionar, hermanos que nos escuchan, la manera en cómo se transmite la autoridad en la iglesia es a través de la imposición de las manos. Hasta nuestros días así se hace. Desde San Pedro y todos los apóstoles se fue la transmisión de ese poder que transmitió Dios, Jesucristo, a los hombres. Y también nosotros, aunque no nos guste luego, hermanos, el sacerdote que tenemos, debemos de obedecer, debemos de seguirlo, porque al que vamos a darle gracias a Dios es a Jesús, a Dios, a estar con Él en su presencia en la Santa Misa. Hermanita Lupita, ¿qué nos puede comentar sobre el primado de Pedro? Adelante. Excelente tema. Me tocó exponer, hermano Luis Gerardo, porque es la base fundamental de la unidad de la iglesia. Cristo funda la iglesia, pero también es cabeza visible de la misma. Pero a raíz de su posteriosa ascensión, pues debe de dejar a alguien al frente como cabeza visible. En este caso, como lo comentaba también la hermana Sandra, pues queda primero Pedro, que es vicario de Cristo, el primer vicario de Cristo. Y si lo vemos en el pasaje de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo número 16, pues él le otorga este poder. Le dice: Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Así que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que significa que le otorga un poder ilimitado. Y este poder, esta autoridad, se ha ido pasando como una estafeta a los diferentes papas. De tal suerte que a la suma, al día de hoy, tenemos ya 266 papas. Esta es la forma de autoridad eclesial y es la cabeza visible que lleva a buen puerto a la Iglesia Católica. Ah, qué buen dato, hermana. 266 papas hasta el día de hoy, en 2000, casi 2000 años. Gracias. Hermanita Sandra, ¿cuáles son las dos autoridades que no crean un conflicto? Adelante. Las dos autoridades que no crean un conflicto son la iglesia y lo civil. ¿En qué consiste lo de la iglesia? Que todo es de Dios. Entonces lo civil es todo lo que es derecho, jurisdicciones, las cuales tenemos que estar separando todo eso. Y no tenemos el ejemplo, lo que es espiritual y lo que es civil. Por ejemplo, tenemos el ejemplo en vida. Cuando se lleva un juicio, nos presentamos ante ese juicio y tenemos que decir la verdad, porque nos ponen una Biblia. Sí. Nos ponen una Biblia a donde vamos a decir la verdad, jura decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces, aquí nos están enseñando
lo que es lo civil y lo que es jurídico, lo que son las jurisdicciones. Entonces hay que tener también mucho cuidado de separar muy bien todo eso, porque si llegamos a un juicio, llegamos o vamos a denunciar a alguien, llevamos un juicio, tener mucho cuidado para no mentir, porque ya nos están poniendo la Biblia. Correcto. Entonces, y ambas nos piden orden, ambas nos piden respeto, ambas, ¿no? La autoridad de la iglesia y la autoridad civil. Hermana Lupita, ¿por qué decimos que la política es lindero de confusión? Sí, hermano Luis Gerardo, la política es un lindero de confusión. Primero entendamos que política es una ciencia, quizás más que un arte. Polis significa ciudad, entonces política es el gobernar, el saber gobernar, establecer reglas sobre los bienes, que no son privados, sino más bien del pueblo. Esto significa que hay un lindero. ¿Qué es un lindero? Es una línea imaginaria. Y como veíamos anteriormente, hay dos autoridades, la autoridad civil y la autoridad eclesiástica. En este sentido, durante los últimos tiempos, regularmente no se ha habido una mezcla entre ambas, pero lamentablemente estos linderos o estas líneas imaginarias se han transgredido a través de ciertos acontecimientos históricos, como es la Reforma o como son los cristianos pues. Entonces, la política de cierta forma y también la religión deben de ser separadas, pero al fin se conjugan, siempre marcando esos límites, lo que significa que tenemos que tener en cuenta que la política tanto puede aplicar para la vida religiosa como para la vida pública, pero no se deben de confundir o de mezclar para evitar tener que manipular o tener que dar opiniones una de otra, porque cada una es una institución autónoma. De acuerdo. De acuerdo, hermana. Así es. Realmente, como usted lo comenta, gobernar debería de ser un arte, pero qué difícil es ante tantas tentaciones. Hermana Sandra, ¿nos puede comentar sobre esta conclusión que hace San Agustín acerca del cristiano y las dos ciudades? Adelante. Sí, hermano Gerardo, aquí nos habla de San Agustín en su obra Y la ciudad, nos describe de las dos ciudades y sus relaciones mutuas, la ciudad de Dios y la ciudad de este mundo que era Babilonia, lo que le dice la Gran Babilonia. Entonces ahí nos distingue los dos amores, el amor que se tenía a la iglesia, a Dios y a la ciudad. Pero no, siempre hay que enfocarnos más a lo que es de Dios, porque siempre lo hemos dicho, siempre nos olvidamos de estar haciendo oración, estar en la presencia de Dios, y siempre esa es una de las partes que se nos olvida, y tener siempre ese amor a Él, porque conociendo el amor de Él, no nos falta nada. A veces creemos buscar la felicidad cuando la felicidad la tenemos en Dios, y aquí nos pone tanto el ejemplo, que es tanto el ejemplo que siempre debemos de estar ante Él y estar orando con Él. Muy bien, hermana. Así es. Todo lo que hagamos, hermanos, debe de ser con miras a agradar a Dios, no a lo temporal, no buscar lo mundano. Correcto. Así como lo comentó mi hermanita Sandra. Hermana Lupita, ¿cómo se relaciona la parábola del sembrador de cizaña con las dos ciudades? Adelante. Sí, hermano Luis Gerardo. La parábola del sembrador que nos refleja en el Evangelio de San Mateo 13 habla acerca de lo que es la cizaña y el trigo. De igual manera, en la obra de San Agustín en la Ciudad de Dios, nos indica que hay súbditos que están mezclados en el mundo. Entendamos también que el individuo ya sabemos que es una parte terrenal y otra parte espiritual. Pero San Agustín y también la parábola hacen hincapié en que quien sea, digámoslo así, cizaña, pues va a tender más sus actos hacia el mundo, hacia lo mundano, le va a satisfacer más. Y quien sea trigo, pues va a buscar los fines espirituales, el agradar a Dios. Y sabemos cuál es la consecuencia en ambas situaciones. Más bien en concreto sería eso, cuál es el camino que queremos elegir, si queremos ser cizaña o si queremos ser trigo. Muy bien, excelente. Hermanita Sandra, brevemente nos puede comentar cómo afirma San Agustín que la caridad esclarece el cuarto mandamiento. Adelante. Sí, hermano Gerardo, aquí nos pone el ejemplo y nos esclarece cuando iban a crucificar a Jesús, ¿no? Que le empieza y les dice,
¿a quién tenía la moneda? Entonces dicen que al César, y le dicen, entonces hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí nos está dando el ejemplo y también una palabra tan bonita que nos dice el príncipe. Lo tenemos así de príncipe cuando es el primero, el primero es el rey, es todo, y para todo hay que ponerlo, como dice, el significado de la palabra príncipe es el original de príncipe en persona principal por sus conocimientos y preparación, no de grado, no nobleza. Entonces aquí nos está dando a entender que el príncipe es Dios. Así es, hermana, y que no, ese es el mensaje claro que nos debe de quedar. Las cosas de Dios para Él, las cosas de la vida civil para la vida civil, para lo terreno. Muy bien. Entonces, pues hemos llegado al final de nuestra lección, queridos hermanos, hermanas. Quisiera preguntarle a mi hermana Lupita, entonces, si quiere resumir, ¿verdad?, lo que le deja esta lección, ¿qué nos puede comentar acerca de esta lección? Sí, con gusto, hermano Luis Gerardo. Esa lección para mí, en mi concepto personal, habla acerca de la autoridad, el respeto a la autoridad y el cómo debemos de conducirnos tanto en la vida pública como en la vida privada. Tenemos valores, tenemos sentimientos, tenemos principios que hemos obtenido a través de nuestra familia primero, después en las instituciones en las que nos educaron. Debemos de dar ejemplo más que absorber ciertas ideas y ciertas actividades que no podrían llevarnos a un buen juicio o a una buena opinión. Somos seres humanos, tenemos errores, pero por eso mismo debemos de buscar el camino correcto y dejarnos guiar por las personas adecuadas. Muchas gracias, hermanita. Hermanita Sandra, si quiere concluir brevemente, por favor. Sí, aquí es algo muy importante, es para concluir todo esto, es respetar las autoridades humanas y sobre todo querer al Señor, ya sea rey y soberano, y respetar todo lo que es de Dios y lo que es de mundano, pero sobre todo lo principal, lo de Dios. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues bueno, hermanitos, les comento cuál es la resolución. Y podemos decir, Señor, queremos madurar para ser útiles a nuestra comunidad eclesiástica, a nuestra iglesia. También queremos servir a nuestra sociedad civil en defensa de nuestras creencias, de nuestras tradiciones y valores que nos legaron nuestros antepasados. Ayúdanos, Señor, a aceptar y llevar en el corazón el principio de autoridad que viene de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta es nuestra oración final, hermanos, y hermanos que nos escuchan, los invitamos a que se inscriban. Esto tan solo es una probadita de todo lo que pueden entender, de todo lo que pueden escuchar, de lo que pueden aprender, de lo que pueden leer de nuestra queridísima religión católica. Así es que, hermanos, los invitamos a que continúen viendo nuestros programas en la siguiente lección número 37. Doy gracias a mis hermanos del staff, Ari, a esta Sonia y a mi hermano Felipe. Muchas gracias a mi hermana Lupita, a mi hermana Sandra y también al padre Jorge Rosas, que es el responsable de la Comisión de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Toluca. Gracias a Belén, a Cari y a todo el staff. Me despido, Luis Gerardo García. Hasta pronto. ¿Se fijaron que La Escuela Pastoral es una institución de enseñanza que se dedica a impartir instrucción religiosa católica para obtener una formación integral de auténticos cristianos. Zagales del Buen Pastor. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres,
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.